Genial. En principio, ¿les queda alguna duda, alguna cuestión que tengamos que tratar de lo que hemos estado viendo antes? No, profe, lo que sí se me hizo muy complicado los últimos ejercicios vectores. Sí. Me costó muchísimo hacerlo. Le pedí ayuda a los chicos y también los chicos, algunos también estaban como yo. Bueno, O sea, así funciona, hay que sufrir. Yo en ese rené poco, pero tuve un problema, profe, de buscar el Sinja Sí, y yo usaba los dos a la vez. Me quedaba más cómodo también el de la página. sí. Eran exactamente los mismos programas, pero en uno cuando yo ponía que eran tres números que había que buscar el mayor y el segundo mayor, me daba bien en el Sinja, pero en el programa no. Por ejemplo, eran tres números, uno, dos, Sí. tres. En el Sinja me decía el mayor era 3 y el segundo mayor 2. Pero en el programa me decía que el mayor era 2 y el segundo mayor 1. ¿Y el mismo programa? ¿Copiaste y pegaste el mismo programa? El mismo. Lo Qué raro. reinicié la página, puse de vuelta y me saltaba el mismo. ¿Seleccionaste el idioma? O sea, ¿seleccionaste C o C++? No, no. Sí, era en No C. te equivocaste de eso. A mí me pasó lo mismo, con dos programas distintos. Probando, salto puse de vuelta 3 y me anduvo bien. Pero no sé si puede fallar de vuelta o no. Qué raro. Bueno, ya después lo vamos a ver. Pero es raro eso, sí, esto es sí, programación. profe, sí, a mí también me pasó un código de grupo porque me Sí. daba error. Lo copió, lo pegó un chico en el de él y le andaba bien. ¿De la Lo hizo página? varias veces. Sí, en su compilador. Y igual, Bueno, pero vayan al Cinja por las dudas. Digamos, en principio debería andar, nunca he tenido problemas, pero bueno, puede fallar, qué sé yo. Vayan al Cinja y cualquier cosa avisen, por supuesto, escriban ahí en el grupo o avisen por algún lado y revisamos el código a ver qué está pasando. Eh, pero bueno, en principio han podido avanzar, han hecho los ejercicios, vienen más o menos al día con eso. Yo sí, profe, ya se sí. lo entregué anoche. Bueno, genial. Sí, más o menos. Bueno, pónganse las pilas con eso. Acuérdense que eso es parte de la promoción, ¿no? Después se van a acordar si no promocionó la materia por no sentarse un rato a trabajar. Así que bueno, cualquier duda de eso, acuérdense que tienen los lunes clase con Federico, de consulta como para tratar de mejorar el tema. Eh, Así que bueno, avancemos un poquito, ¿sí? No nos quedemos con eso. Así aprovechan y no se quedan atrás, ¿sí? Bueno, entonces hoy, la semana pasada habíamos visto lo que era microcontroladores, ¿se acuerdan? Microcontroladores, vimos algo de... Y el principio de Arduino, qué era Arduino, cómo funcionaba y más o menos eso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, la idea es que hoy empecemos a meter un poco de mano ahí. ¿Sí? Que veamos cómo funciona, cómo se programa y qué se hace. ¿Sí? ¿Les parece bien que hagamos eso? ¿O todavía no? Sí, sí, sí. ¿O quieren quedarse haciendo vectores? No, 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 ni Ah, pedo. no, 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 no. no, el sobre arranque. no, por las dudas, si quieren quedar haciendo vectores, seguimos haciendo vectores. Bueno, vamos a compartir esto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del simulador? El simulador se llama Tinkercad, ¿sí? Tinkercad. Hecho por Autodesk. Autodesk es el que hace el SolidWorks y el AutoCAD. AutoCAD, que son programas muy usados, muy conocidos, muy buenos. Y esta gente ha lanzado esta página en donde tenemos dos posibles trabajos, si se quiere, ¿no? Diseño 3D y circuitos. ¿Sí? El diseño 3D sirve para hacer esto, ¿no? Para hacer algún diseño y mandarlo a una impresora. Y nosotros vamos a la parte de circuitos. En la parte de circuitos, a ver, esta página es gratis, ustedes se tienen que hacer darse de alta, darse una cuenta y no mucho más, ¿sí? Les va a aparecer esto, donde les aparece esto, ustedes pueden, que esto es el dashboard, ¿sí? Como su escritorio, digamos, donde tienen todas las cosas que han hecho alguna vez. Pueden ordenarlo en carpetas, pueden hacer alguna cosa, ¿sí? Pero en principio, si ustedes van a crear un nuevo circuito, acuérdense, circuito, crear nuevo circuito. Si ustedes crean un nuevo circuito, les va a aparecer esta pantalla en blanco, ¿no?
acá van a poder hacer las simulaciones que yo les decía. Por ejemplo, vamos y seleccionamos Arduino. Fíjense que trae varios modelos de Arduino y varias cosas ya preestablecidas, ¿sí? Vamos a arrancar por el primero. Lo arrastran, ¿sí? Hacen clic y lo arrastran. Y le ponen Arduino, un LED y una resistencia. ¿Sí? Hasta acá venimos, sí, sin problema. No estamos haciendo nada acá. Sí, 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 sí. Fíjense que cada uno de estos, cada patito, ustedes pueden conectarle, ¿sí? Fíjense que yo hago clic, sale un cable. Yo ese cable lo podría conectar a algún lado. Ustedes pueden venir acá, en componentes, y ponen todos. Fíjense que ahí aparecen resistencias, aparecen capacitores, botones, teclado, motores, qué sé yo. Un montón de cosas. Entonces tenemos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo se programa, ¿sí? Fíjense que ahí tiene un botón de código. Un botón de simulación y un botón de código, ¿sí? Si va en botón de código, le aparece esto. Este código está hecho en Scratch, ¿sí? Scratch es un lenguaje de programación como rompecabezas, ¿no? Fíjense que encastra una pieza con la otra. Está muy bueno para chicos, ¿sí? Para chicos de secundaria, de primaria que quieran programar, suelen aprender con esto. Ustedes, como son gente grande ya y saben mucho de programación, vamos a texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Scratch está bueno, pero hay un montón de cosas que están limitadas, que no se puede hacer, que, ¿sí? No es comparable a C. Y este es un primer código, vamos a borrar todos los comentarios para que veamos solamente la parte de código y ahí entendemos un poquito mejor. ¿Sí? Nos queda ver un tema de programación que es funciones, ¿sí? Que lo vamos a ver la semana que viene, pero quise echar una clase de esto para que ya se puedan largar a trabajar con Arduino. Y justamente lo que tenemos acá son dos funciones, ¿sí? En el C, como estamos acostumbrados nosotros, lo que tenemos es la función main, ¿sí? La función principal, y todo lo escribimos ahí adentro. Bueno, ya vamos a ver que podemos hacer más funciones, ¿sí? Que podemos hacer, y para qué sirve la función y demás, ya la vamos a hacer. En Arduino, por defecto, ¿se acuerdan que yo les contaba que Arduino tenía como este framework, como este marco donde ya viene preprogramado y uno escribe arriba de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Si yo voy a cómo está programado el Arduino adentro, tiene una función main, ¿sí? Pero como nosotros tenemos que programar Arduino, no la tenemos. Tenemos dos funciones distintas, una función setup y una función loop. La función setup, y apenas apenas enchufo el Arduino, se ejecuta la función setup. ¿Sí? Se ejecuta una sola vez, hace lo que tiene que hacer y termina, y arranca la función loop. ¿Sí? Y esta función loop funciona como si fuese un while infinito, ¿sí? Da vuelta eternamente, ¿sí? Entonces esto se queda dando vuelta. La función loop hace eso. Esto lo repite. ¿Cuántas veces lo repite? Hasta que apague el Arduino. Es su trabajo, ¿sí? Entonces, arranca por loop setup, hace lo que tiene que hacer en setup, sigue por loop y repite el loop indefinidamente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Dudas? Sí, Ninguna. sí. ¿Dudas? Ninguna. Está muy bien. Sí, sí. A ver. Entonces, veamos qué es lo que hace esta función, adentro de las funciones, ¿no? Fíjense que el único comando que tengo adentro de la función setup es pinMode, ¿sí? PinMode lo que está haciendo es definir la forma en que se va a usar el pin. ¿Qué es el pin? Cada una de estas patitas, ¿no? Entonces acá estoy diciendo que el pin 13, fíjense que da la casualidad que tengo el conectado LED ahí, ¿no? El pin 13 va a estar conectado como salida, va a estar configurado como salida. Yo tengo que decirle al Arduino qué pin voy a usar y cómo lo voy a usar. Si va a ser como entrada, si va a ser como salida. Entonces acá lo que estamos configurando es el pin 13 como salida. Esa es la única configuración que tengo en la setup.
podría tener infinitas configuraciones, podría configurar todos los pines, podría configurar comunicaciones, podría configurar lo que me haga falta, ¿sí? De hecho, vamos a ver que hay que configurar en los sucesivos programas, vamos a ver que hay muchas configuraciones, que hay que realizar muchas configuraciones, y esas van todas adentro de la función setup. En la función loop, ¿qué es lo que hago? Fíjense que uso un comando que se llama digital write. ¿Sí? Digital write es escritura digital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo escribir esta función, es una función de Arduino directamente, y estoy escribiendo en el pin este que estoy diciendo. ¿En qué pin? Y acá le digo, en el 13. ¿Y qué voy a escribir? O un 0 o un 1. Bueno, un alto es un 1. ¿Sí? Entonces acá estoy diciendo que la pata 13, que voy a escribir por la pata 13 un alto. Acá, ¿qué digo? Que voy a esperar 1000, ¿sí? Delay. Un delay de 1000. 1000 milisegundos. ¿Sí? Esto está en milisegundos. Con lo cual voy a esperar un segundo. Acá vuelvo a escribir, ¿sí? En la pata 13, pero ahora vuelvo a escribir voy a escribir un bajo. ¿Y qué vuelvo a hacer? Espero 1000. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Una vez que espere los 1000, llega esta llave y como está dentro del loop, dar vuelta. Y esto se va a quedar dando vueltas así, eternamente. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Está claro lo que va a pasar o no? Sí, Va a va a quedar titilar el prendido LED. el... Va Va a a titilar titilar el el LED, LED. ¿no? Va a titilar el LED. Eso es lo que va a pasar. ¿Ustedes ya vieron LED, cómo se conectan y todo o no? Estamos en eso. O siempre me contestan lo mismo, siempre estamos en eso, estamos en eso. Ven Es que 800 cosas a la vez. no. Vamos retarde. Tenemos que entregar el TP5 este viernes y el TP6 recién es de LED. ¿Y qué son los primeros 5? Resistencia, soldadura y Y empalmes. ¿Y qué? ¿Resistencia, soldadura y qué? Empalmes hicimos el primer TP. Empalmes y Bueno, cables. a ver, los LEDs, ¿saben lo que son? De ¿O no? resistencias. Sí, No, los LEDs no son hemos... resistencia. diodos. Diodos emisores de luz, ¿sí? ¿Vieron semiconductores? ¿Le explicaron qué es un semiconductor? muy por encima, pero sí, profe. O sea, hemos puesto el LED en una placa, pero todavía no explicaron el tema de la resistencia, limitadora y todo eso. Bueno, la explicación rápida. Existen aislantes y aislantes, conductores, ¿sí? Eso lo sabemos. Hay materiales que son aislantes, materiales que son conductores. ¿Sí? Los materiales aislantes se oponen al paso de la corriente eléctrica, los conductores son más susceptibles a esa corriente, ¿sí? La corriente eléctrica es generada por una diferencia potencial, esa diferencia potencial genera una corriente de electrones. Esa corriente de electrones pasa o no a través del material, dependiendo si es un material aislante o un material semiconductor. Un material conductor, perdón. Existe otra, eso es lo que lo tenemos claro. ¿Sí? O sea, esa definición ya la sabemos, la tenemos clara. Ahora, lo que va a pasar es que existen unos materiales que se llaman semiconductores. ¿Sí? Los semiconductores son unos materiales que en determinadas circunstancias dejan pasar la corriente y en otras determinadas circunstancias no la dejan pasar. ¿Sí? Esos semiconductores están hechos de germanio, de silicio, con algunos agregados. ¿Sí? Entonces tenemos el diodo, es una unión PN. ¿Sí? Ya van a entender un poquito más adelante que es una unión PN, pero tenemos silicio o germanio contaminado con diferentes materiales para que tenga un exceso de electrones o un déficit de electrones. Eso hace que, dependiendo para qué lado vaya la corriente, lo deje pasar o no. ¿Sí? Entonces, el diodo es un semiconductor porque deja pasar la corriente en un solo sentido. ¿Sí? Si la corriente viene desde ánodo a cátodo, que así se llaman las dos patitas del LED, la corriente pasa. Si viene de cátodo a ánodo, la corriente no pasa. ¿Sí? Así funciona. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a compartir la pizarra. Entonces, esa
¿sí? El símbolo del... esperen que tengo que pagar la porquería. El símbolo del LED, ¿sí? El símbolo del LED es una cuestión así, ¿sí? Es el símbolo del diodo LED, del diodo, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la corriente circula en este sentido. Si yo quiero circular corriente en sentido opuesto, no lo voy a poder circular. Así no circula corriente. Esta circulación de corriente, y para que la corriente pase, tiene que superar el umbral del LED, ¿sí? El umbral es un voltaje a partir del cual el LED como que se, entre comillas, enciende, ¿no? Entonces, el umbral de un LED común es 0,7 voltios, más o menos, de un diodo de silicio. ¿Sí? El diodo LED tiene la particularidad que esas cambian esos materiales con los que está contaminado el LED y logra el mismo efecto, pero cada vez que un electrón, porque acá tiene, digamos, yo les dije que esto era una pastilla así, y de un lado tiene un material P y de otro lado un material N, ¿sí? Y los electrones saltan de un lado para el otro, ¿sí? Bueno, en realidad al revés está la flecha. Va del N al P. Entonces, en ese salto, cada vez que cada vez que pasan esta unión que se llama juntura, genera un fotón, ¿sí? Un fotón es una partícula de luz. Es una cuestión de física cuántica esto, pero para que entiendan cómo funciona un LED. Ese salto y esta cuestión de que salte y genera un fotón pasa en todas las uniones semiconductoras, ¿sí? En todos los diodos. Los diodos LED tienen la particularidad de que ese fotón tiene una la frecuencia de oscilación de esa onda partícula está dentro del espectro visible, ¿sí? Entonces se aprovecha ese fotón para generar luz. Por eso que el diodo LED funciona, ¿sí? Entonces ya no tiene una barrera de 0,7, sino que tiene una barrera de estos, los chiquititos, estos de 5 milímetros que ustedes compraron, tiene una barrera de 1,2 voltios, ¿sí? Entonces, una vez que pasan ese 1,2 voltios, el diodo se enciende, si se quiere, y deja pasar la corriente. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, si yo tengo un circuito, ¿sí? Tengo una fuente, y tengo un diodo, tengo un cablecito así, un diodo, y vuelvo a cerrar el circuito, y ese diodo es un diodo LED, y yo acá le pongo 5 voltios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a circular corriente por acá, ¿no? Porque el diodo está polarizado en directa, que se llama. Si yo pongo la fuente al revés, el diodo queda polarizado en inversa y no circula. Pero así como está, va a circular la corriente. Estos 5 voltios van a generar esta corriente, ¿sí? Y voy a tener una caída de tensión de estos 1,2 voltios, ¿sí? Un diodo LED. ¿Sí? El diodo LED es como el diodo, pero con 2 flechitas. El símbolo, digo, ¿no? Pero no voy a tener resistencia, ¿sí? Entonces, la corriente que va a circular va a ser idealmente infinita, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. En realidad no es infinita porque está limitada por algo que se llama resistencia dinámica del diodo, pero es muy alta. Esa corriente que circula es tan alta que genera calor, ¿sí? Ese calor es demasiado para que el LED lo pueda expulsar, ¿sí? Entonces se empieza a calentar el LED y se quema. Por eso que si yo conecto un LED a la batería del auto, se quema, ¿sí? Quisieron hacer uso alguna vez de poner un LED en su auto a 12 voltios y se prende y se quema instantáneamente. Yo puse uno a 220. De a 220 ni hablar. Le volando un pedacito. Y sí, a 220 ni hablar. Yo hice eso con el trabajo de mecatrónica. ¿Qué lo puso a 12 voltios? ¿O lo puso a A 220? 220. Chao, listo. Así que ahora ando esperando para comprar el potenciómetro. ¿Y por qué lo puso a 220? Y porque no tenía ni idea de que se me iba a quemar. Va, Bueno. o sea, sí sabía, pero no me di cuenta en el momento. Claro, bueno, hay que tener esas precauciones, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta corriente es demasiado para que lo soporte el LED.
¿sí? Hay que limitarla de alguna forma. Sí, Axel, levantó la mano. No, perdón, fue sin Ah, querer, profe. no hay problema. Entonces, hay que limitar esa corriente. ¿Cómo la limito? Ya ustedes sabrán que se pone resistencia para limitar corriente. Bien, me quedo en el valor de una resistencia R. Ahora, ¿qué valor tiene esa resistencia? Bueno, tengo que hacer un cálculo acá, ¿no? Tengo que usar la ley de Ohm. Tiene Eso que sí, me generar una imagino. caída de tensión mayor a 3,8. Sí, ahí vemos cómo se hace el cálculo. Pero ya vieron la ley de Ohm, me imagino. O también la están viendo. El TP6. En eso estamos. TP6, pero sí, dijo que lo leyeron. Bueno, ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una... al final, estoy en la clase de mecatrónica. La ley de Ohm es ¿Por qué no una... nos quiere dar mecatrónico usted, profe? Muy lento con el otro profe. La ley de Ohm es una ecuación que relaciona las tres variables principales del circuito, ¿sí? Se usa para todo, ¿sí? Tensión es igual ¿a qué? A corriente A intensidad Corriente. sobre resistencia. resistencia. o por resistencia. ¿Sí? Existe un triángulo, que se lo dibuja por acá, ¿sí? Y R, esta es como la regla mnemotécnica, ¿sí? Si ustedes se quieren acordar, si ustedes tapan uno, tienen que hacer la otra operación. Si ustedes tapan B, van a ver que tienen que hacer I por R. Si tapan R, van a tener que hacer B sobre I, ¿sí? Esa es la forma de acordarse, si quieren. Bueno, entonces, esa ley de Ohm es la que nos relaciona todo. Entonces, yo tengo que plantear esa ecuación en este circuito que tengo acá. Este circuito, ¿qué me dice? ¿Sí? Que puedo despejar, si quiero, la resistencia, ¿sí? Que es lo que necesito averiguar. Necesito ver qué resistencia le tengo que poner a mi circuito. Entonces, mi resistencia, ¿a qué va a ser igual? En principio va a ser la tensión sobre corriente, ¿sí? ¿Y qué tensión y qué corriente le voy a poner acá? Tensión, voy a tener la suma de todas las tensiones y caídas de tensión. ¿Qué tensión tengo? Y tengo 5 voltios. ¿Y qué caída de tensión tengo? Menos 1,2, que era como el umbral que tengo que superar acá. Esa caída de tensión la tengo en mi Eso circuito. depende del color del LED, profe, ¿no? ¿No? Sí, depende del color del LED. Y depende de la potencia del LED. Y depende de si un LED de alta eficiencia o no. Es Claro, una porque hoja. he visto que hasta 3 volt y algo también, Claro. dependiendo de los de alta luminosidad. Con 1,2 sería el mínimo, profe, ¿no? Para que 1,2. encienda con... No, 1,2 es la caída de tensión estándar que tienen estos LED que estamos trabajando nosotros. ¿Sí? Los chiquititos estos que ustedes compraron de diferentes colores y qué sé yo, 1,2 está bien. A ver, está bien. Hay que ir a la hoja de datos del LED y ver bien cuál es el valor. ¿Sí? Ustedes saben que todos los componentes tienen hoja de datos y el LED no es la excepción. Entonces tendrían que ir a las especificaciones del LED y ver. Pero nadie lo hace porque un LED y 1,2 está bien. Podría ser 1,1, puede ser 1,3, pero no le va a cambiar. Si yo voy a hacer una aplicación donde tengo que poner 100 millones de LED, o tengo LED de alta eficiencia, o tengo un LED raro, o sí, tengo que ir a ver qué pasa, ¿sí? Tengo que leer a ver qué le tengo que poner acá. Pero estándar se suele usar 1,2. Para los LED comunes, ¿sí? Para los LED todos chiquititos de 5 milímetros que tenemos. ¿Sobre qué? Sobre la corriente. Esto es importante, ¿por qué? Porque ¿qué corriente yo quiero que circule por acá? Y ese sí es un dato de manual que también tengo que ver. Depende la tensión del tipo de LED y cuánto alumbra, si es de alta eficiencia, si no es alta eficiencia, si es chico, si es grande, qué sé yo. Es la corriente que el LED necesita y soporta. ¿Sí? ¿Por qué necesita y soporta? Más o menos 20 miliamperes. Depende del LED, pero sí, 20 miliamperes. Bien. A ver, es como que 20 es el límite. ¿Sí? Debería tener un poquito menos. ¿Qué es lo que va a pasar? A mayor corriente, el LED va a brillar más o va a brillar menos. ¿Sí? Si yo me paso con la corriente, brilla tanto que se quema. ¿Sí? Es razonable ponerle 10 mA acá. A los LED, estos que estamos usando, los LED comunes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo LED más grande o LED de alta eficiencia o qué sé yo, tengo que ir a ver qué corriente necesita. Evidentemente, yo no voy a poner no sé, el LED de la óptica del auto, no va, si le pongo 10 mA, no va a alumbrar nada, ¿no?
Seguramente porque necesitan mucha más corriente. 380. ¿Cómo? 380 ohms. De eso. Claro, esto de 380 ohms, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 3,8 voltios dividido 10 mA. Si lo llevo a las unidades básicas, ¿sí? Hago la cuenta. Eso ya no se lo voy a enseñar porque si no me... 380 ohms. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces la resistencia que le podría poner a esto es 380 ohms. Para que se den estas condiciones. ¿Sí? Y el LED no se queme. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Entonces vamos a dejar de usar la pizarra. Y vamos a volver a la pantalla del simulador. Bueno, vamos a ver que acá tenemos algo distinto. No tenemos 380 ohms, sino que tenemos, si le hacen doble clic, ven ahí, 220. Con lo cual la corriente que va a circular va a ser más alta. Pero estoy dentro de los parámetros de seguridad del LED también. Entonces, no cambia nada que yo le deje los 220 o le ponga 380 o le ponga 470. Si estoy en ese rango, el LED no se me va a quemar y va a alumbrar bien. ¿Sí? Ahora, si yo acá le pongo 0, ¿sí? Yo le pongo 0 ohm. Fíjense, y le doy... no, vamos a hacer cosas bien primero. Vamos a poner 220 como tenía. Fíjense que se cambian los colorcitos, ¿no? Tuvieron ese... Ya saben que Sí, los sí. tienen Sí, código de según colores y el esas color. cuestiones ya las saben. Sí, la tableta de los colores la deberíamos saber. Sí. Deberíamos. Sí, o sea, el profe dijo que existía la tablita. Hicimos cálculo de resistencia en el Sí. trabajo de práctica número 4, creo, o 5. Bueno, claro, está bien. O sea, está bueno saber que existen los colores. Existen... Profe, Sí. ¿cómo agregó la resistencia? Porque justo no estaba al principio de la clase. No la agregué. En realidad lo que hice fue arrastrar un modelo de Arduino que ya estaba y ya tenía todo esto puesto acá. Ya vamos a ver cómo se agregan ok. componentes y demás. Bueno, entonces ¿yo qué puedo hacer ahora? Puedo iniciar simulación. ¿Sí? Si yo inicio simulación, ¿qué va a pasar? Va a titilar el LED. ¿Sí? Entonces ya estamos tranquilos de que aprendimos algo en Arduino que hace titilar un LED. Fíjense el detalle que este LED de acá va titila también. ¿Sí? El de la placa. ¿Eso por qué? Porque todas las placas Arduino tienen conectado el LED de la pata 13 a un LED interno también. ¿Para qué? Para eso, para que titile, para que se mueva, para que yo pueda hacer algo. Y si ustedes compraron un Arduino y lo conectan al USB sin hacer nada, sin programarlo, sin nada, simplemente le dan alimentación, van a ver que empieza a titilar este LED. ¿Por qué? Porque este programa es el que viene pregrabado en Arduino. ¿Sí? En vez de darlo en blanco el Arduino, lo dan con este programita grabado. Entonces yo si conecto el USB al Arduino, voy a ver que esto titila así. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Sí, Sí, sí. profe. Bien. ¿Qué puedo hacer yo? Y qué sé yo, puedo modificar esto, le puedo poner 500 acá. No, tengo que detener la simulación. Puedo poner 500 acá. ¿Sí? Y le doy inicio de simulación. ¿Qué va a pasar? Y va a durar prendido 500 milisegundos en lugar de 1000 milisegundos. Pero en apagado sí va a durar un segundo. ¿Sí? Me estoy dando cuenta de la diferencia, ¿no? Sí. Bueno, así funciona Arduino. Esto es lo que hace Arduino. Acá dentro del loop o adentro del setup le puedo poner lo mismo que C. ¿Sí? Es lenguaje C. Sí tengo estas funciones particulares que hacen determinadas cosas con el Arduino, pero en esencia yo tengo el if, el while, el for, el case, todo lo que hemos visto, todo es válido para esto, ¿sí? Porque es Arduino. Y el Arduino se programa en C. ¿Venimos? Sí, está fácil hasta acá. Sí, profe. Vuelvo a sacar fíjense que aprieta el código y lo vuelven a apretar y se entra y sale el código, ¿no? Hoy van a tener un par de ejercicios para resolver en Arduino, ¿sí? Van a tener que hacer algunas cosas. El primer ejercicio y el segundo también van a ver que son hacer cosas con LEDs,
¿sí? Es decir, poner 3 o 4 LEDs o 5 LEDs, no me acuerdo cuánto, y hacer secuencia de luces y ese tipo de cosas. ¿Qué tienen que hacer? Y lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, agarrar este programa y modificarlo, ¿sí? ¿Cómo lo voy modificando? Y si yo en vez de que se prenda la 13, quiero que, me borra este cable, quiero que en vez de que sea la 13, sea la 4, ¿qué tengo que hacer? Cambiar en pin mode. Y cambiar acá, ponerle 4. Y cambiar acá y ponerle 4. Y cambiar acá y ponerle 4, ¿verdad? Y si le doy simulación acá, ¿qué va a pasar? Se prende y se apaga la 4, no la 13. Fíjense que ya la de la placa no se prende. ¿Por qué? Porque la de la placa está conectada a la 13. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Sí, la entiendo. Ejemplo. Genial. Entonces, de esa forma, van a ver que tienen que hacer que se prenda uno, y se apague, se prende otro, se apague, y así sucesivamente. Tienen que hacer algunos juegos con luces en los primeros ejercicios. Sí. Estaba por poner la resistencia en 0 para ver qué pasa. Ah, es cierto. Fíjense que esta es la ventaja de un simulador, ¿no? Si yo pongo la resistencia en 0, miro lo que hace el simulador. Lo prende, pero me pone un simbolito de exclamación ahí. ¿Sí? Esperen que esto lo vamos a poner acá, que esté prendido en 5000. Así lo podemos ver. Fíjense que me prende ese simbolito de exclamación. ¿Y qué dice? La corriente a través del LED es de 53.25 mA. Esperen que se vuelva a prender. Mientras que el máximo recomendado es 20. Se podría reducir la vida útil del LED. ¿Sí? Eso es lo que me está avisando el simulador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo les dije que la corriente era infinita, en el caso del que vimos en la pizarra recién, ¿no? Infinita es una forma de decir, estaba limitada por la corriente de LED, pero en realidad por la resistencia dinámica del LED, que es la resistencia interna del LED. Pero, en realidad, lo que está limitado es por la capacidad de la fuente de entregar la corriente. ¿Sí? Yo tengo un Arduino, no tengo una usina. ¿Sí? No tengo un generador. Entonces, lo que va a pasar es que la corriente máxima va a estar limitada por la corriente máxima que pueda suministrar el Arduino. Y el Arduino me va a suministrar eso, 51 mA. 50 mA en realidad es lo que me va a suministrar por cada patita. Suponiendo que esté prendiendo una sola. Entonces, esos 50 mA no alcanzan a quemar el LED, pero sí alcanzan para que se vaya calentando más de la cuenta. Se va calentando más de la cuenta y lo que hace es que se va degradando los componentes internos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y a los cuántos miliamperes se quemaría directamente el LED? Y depende del LED, eso es un dato manual. Listo. Con 100 mA seguro se quema. Claro, eso ya no Claro. sirve más. Enchufalo para ver qué hace. ¿Cómo? Nada, sin chiste que lo hayan enchufado a 220. Ah, sí, no, a 220 claramente se quema. ¿Por qué? Porque la corriente que circula es infinita y trate de no tenerlo mucho con los dedos porque le va a quemar los dedos, ¿no? El mío explotó. Ah, quema entero. O sea, el que yo conecté a 220 explotó. Sí, explota. Bueno, entonces. ¿Explota o se ¿Cómo te quema? quedaste pegado? Yo lo No, conecté a explota. 5 y Explotó Hacelo literal, se prueba. cortó. Quedan las dos se cortó, patitas, ¿viste? El domito se cortó y salió volando. Sí, quedan las dos patitas paradas así y el resto vuela. Profe, Sí. ¿se pueden cambiar las características del LED? No, en el simulador no. El simulador no dice nada, dice de color. Claro, porque por ejemplo la corriente que aguantan generalmente los LED es de 10 miliamperes. Sí, Y ahí te depende. dice que es 20. Claro, depende del LED, depende. Pero bueno, esto es un simulador. No puede hacer mucho más que cambiarle el color. ¿Sí? Claro. Y no mucho más. Pero bueno, para el caso nuestro alcanza, ¿sí? Se van a ahorrar unos pesos quemando cosas en el simulador y recibiendo cartelitos en lugar de quemar cosas en la vida real. Y agradezcamos que no son tan caros los LED. Claro, sí. Pero bueno, si tienen esas precauciones no lo van a quemar. Esa vida útil, por ejemplo, lo podemos ver en los focos, ¿sí? de la lámpara LED. Fíjense que depende de la marca de lo que dura. ¿No se dieron cuenta de eso? Ustedes pueden comprar una lámpara LED barata y va a funcionar. Pero al tiempo la van a tener que cambiar. No,
y ustedes compran una lámpara Nunca se LED. me va a morir a mí nunca ¿Cómo? se va a morir una lámpara LED. Yo la desarmo, lo que se quema, los sueldos, funciona. Ah, bueno, sí, sí. Se puede hacer también. A mí sí se me quema la tiro. Y sí, yo también la tengo. ¿Sí? A mí se me quema, lo abro, puenteo No, y está bien. tengo un buen arma ahí. No, está perfecto. Para Ya va a que llegar el sabe momento, todo. ya va a llegar el momento donde ustedes hagan la ecuación de cuánto vale su hora y si vale la pena hacerlo o no. ¿Sí? Profe, son 2 minutos. ¿Cómo? Que son 2 minutos Hay arreglar una algunos que lámpara les LED. cuesta. No, ya sé, pero hay que desarmar, hay que ponerse, hay que calentarse la hora, hay que ponerse a ver qué tiene. Yo no, yo no les arregla directamente. Claro, bueno, eso con más razón, pero nada, ya veo pasa. Bueno, Ya les va a pasar. ya veo pasa. Ni loco me pongo a desarmar un televisor para arreglarlo, ¿sí? Se lo llevo al técnico de televisores. No porque no sepa o porque no pueda, pero lo que yo voy a... Primero que no es mi especialidad. Entonces yo lo voy a desarmar y voy a estar un rato largo entendiendo a ver qué es lo que está pasando para arreglarlo. Y después tengo que salir de ahí, comprar los componentes, volver. Entre todo eso, gasto más y pierdo más tiempo que si se lo llevo a alguien que se dedica a eso. Ahora pienso así, antes pensaba distinto. Bueno, nada, cuestiones al margen. ¿Duda hasta acá? No, En la página, ¿cómo cambió de ver el código o sea, de la otra forma, forma Acá. normal de código? En principio dice bloques, así. Y yo acá en esta lista desplegable le puse texto. 10. Y si ustedes ponen más de un Arduino en la simulación, acá arriba le aparece, fíjense que acá dice 1, Arduino 1, si ponen 3 o 4 Arduinos les aparece todo acá y ustedes acá eligen qué código ver. Bueno, listo, ya está. Ahora ya pueden hacer todo el práctico y conectarse al Arduino y listo. Profe, yo quiero poner otro LED. ¿Cómo hago? Bueno, ¿quiere poner otro LED? Vamos a buscar acá LED. Acá hay un LED. ¿Sí? ¿Y qué me hace falta? Y una resistencia. ¿Sí? Bien. Fíjense que dice ánodo y cátodo. ¿Sí? El cátodo es el que va a tierra, o a GND, digamos. Y el ánodo el que va a positivo. Lo voy a pasar por una resistencia para limitar la corriente y lo voy a conectar a la pata 2. ¿Sí? Fíjense que por defecto esta resistencia viene de 1 kiloohm. 1 kiloohm va a funcionar, pero ¿qué va a pasar? Como voy a limitar más la corriente, el LED se va a prender menos. ¿Sí? Va a iluminar menos el LED. La podemos dejar ahí. ¿Y después qué hago? Voy a mi código y le tengo que decir que se prenda ese LED. ¿Sí? Para decirle que se prenda, lo que tengo que hacer acá es, bueno, podría aprovechar para usar define, ¿no? Define LED 2, vamos a llamar a este, y está en la pata 2. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esto, pegarlo abajo, Pinmode 2. y acá en lugar de ponerle 2, le voy a poner LED 2, ¿sí? Para usar la etiqueta esa. LED 2 es salida, ¿sí? ¿Y cuándo quiero que se prenda eso? ¿Cómo quiero hacer que se prenda? ¿Cómo quiere usted que se prenda eso? No, Qué lo mismo prendido. que el primero, sí. Que quede prendido. Bueno, podemos hacerlo al revés, ¿no? Que cuando se prenda uno se apague el otro para hacerlo más divertido. Bueno, ¿por qué no Entonces, pregunto? qué sé yo. Y bueno, porque no me gustó su respuesta, entonces la cambié. Y acá le ponemos LED 2. LED 2. Entonces, cuando el LED 13 se prende, el LED 2 se apaga. ¿Sí? Espero 1000 milisegundos, se apaga el 13. ¿Sí? Y se prende el 2. ¿Sí? Ah, es que no estaba puesto en el 13.
Habíamos cambiado al 4. Ahí está. Oh. Profe, Ya está. Ya somos expertos. Profe, y ahí donde dice -3, -5, El eco me está matando, Juan. No entendí nada. ahí donde dice -3 y -5, -3 y -5. cuando se coloca en el programa. Ah, ¿acá? -5, -3. No es menos. Fíjese que esto se llama bibulilla o algo así. El simbolito este que está arriba de la ñ, digamos, ¿no? Entonces fíjense que dice que todas estas salidas son digitales y entre paréntesis dice que las que están con este simbolito pueden ser PWM. El PWM es modulación de ancho de pulso. La semana que viene lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a entender cómo funciona eso, pero lo quiero hacer con el osciloscopio, así de paso les muestro cómo se usa el osciloscopio. Así que la semana que viene les conecto el osciloscopio, conecto el Arduino y hacemos un par de pruebas con eso. Pero en realidad estas patitas se usan común o pueden usarse con PWM, ¿sí? Pero si yo, vamos a hacer la prueba ahora. Vamos a cambiar profe, esta. Sí. ¿Cómo se le agrega ahí en el código lo de abajo? Porque, o sea, como que no lo interpreto. ¿Qué parte de abajo? Cuando establecemos cuando se apaga y se prende el LED. Ah, bueno, ahí lo leemos. Ahí lo cambié al 5, ¿vieron? Que tiene la posibilidad de ser PWM. Pero lo único que tengo que hacer yo acá es poner 5 y listo. ¿Sí? Y va a funcionar igual. Bien. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Vamos a repasar el código. Dice, bueno, estoy usando un define como usamos cuando hicimos no me acuerdo qué hicimos, pero... cuando hicimos el tamaño de los vectores y eso que usamos define. Acá estamos utilizando un define que se llama LED2, que le estamos diciendo que ahora vale 5. ¿Sí? Acuérdense que tengo la función setup. ¿Qué es lo que hace la función setup? Configura. ¿Qué le voy a decir que configure? En este caso, dos patitas. ¿Sí? La patita 13 y la patita LED2. Que la patita LED2 es la patita 5 en realidad. ¿Sí? Y les voy a decir que las configure como salidas. Esta función es una función de Arduino. Yo necesito configurarlo así de Arduino para que funcione. Si no, no funciona. ¿Sí? Si yo quiero usar una pata del Arduino, le tengo que decir cómo la tengo que usar. ¿Cómo la voy a usar? Si la voy a usar como entrada o como salida. En este caso la voy a usar como salida. ¿Sí? Por eso la estoy configurando como salida. Esto se hace en la configuración. O sea, arranca el Arduino, configura. Y después entra el loop. Y en el loop se queda dando vueltas. ¿Sí? Es como, hablamos recién, es como si yo acá tuviese, en vez de función loop, tuviese un while infinito. ¿Sí? Un while 1. Esto da vuelta eternamente. Esas vueltas eternas hacen que esto se repita indefinidamente. ¿Sí? Y acá estoy utilizando otra función más de Arduino que se llama Digital Write. El Digital Write es para escribir en una patita. ¿Sí? ¿Qué puedo escribir? 0, 1, no tengo otra cosa que escribir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que en la pata 13 escriba un high. Un high es un 1, un alto. O sea, 5 voltios. Para la plaquita esta de Arduino. ¿Sí? Y en la pata LED2, que en realidad termina siendo la pata 5, ¿sí? Lo que hace es poner un 0. ¿Venimos de acá? Sí, profe. Bien. Profe, yo tengo una pregunta rápida. Pues, Diga. ¿Todas las patas, digamos, del Arduino entregan 5 voltios? Sí. Todas O sea, las que no se pueden regular, digamos. No, todas entregan 5 voltios. En este Arduino. Hay plaquitas que funcionan. ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, cuando veíamos el tema de... Esperen que esto me... móvil, qué feo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije lo de... por ejemplo, la fuente de alimentación o los microcontroladores que venían de 5 voltios, 3,3, 1,8, ¿sí? Hay diferentes tecnologías de fabricación y hay diferentes voltajes de operación.
este Arduino en particular, el Arduino 1, el Arduino Mega, todas estas placas así, funcionan con 5 voltios. Pero hay placas que funcionan con 3,3 voltios. Y eso entregan 3,3 voltios. O sea, digo, para hacer los cálculos de después de los trabajos tenemos que hacer todas entregan 5 voltios, digamos. Claro. Si yo tuviese otro tipo de placa, tengo que fijarme en el tipo de placa, qué tensión entregan y hacer los cálculos con, en vez de 5, 3,3. Entonces me va a dar que la resistencia es más chica, porque tengo que hacer 3,3 menos 1,2 dividido 10 mA. No tengo que hacer 5 menos 1,2 dividido 10 mA. ¿Sí? Ok. Genial. Pero los Arduino funcionan con 5. O sea, estos Arduino 1 y Mega funcionan con 5. Entonces, acá te estamos diciendo que la pata 13 la ponemos en alto y la pata LED 2, que es la pata... Ah, porque lo cambié acá, no sé qué hice. Ah, había cambiado esto. La pata LED 2, que es la pata 5, le ponemos un bajo. ¿Sí? Entonces, acá va a haber un 1, acá va a haber un 0. Esperamos. El delay 1000 significa esperamos 1000 milisegundos. ¿Sí? ¿Haciendo qué? Nada, esperando. Prendí una, apagué la otra y me quedo esperando. Pasaron los 1000 milisegundos, o sea, un segundo, y apreté mucho control Z y terminé borrando cualquier cosa. Espero los 1000 milisegundos, y después ¿qué hago? La que había puesto en alto, la pongo en bajo, y la que había puesto en bajo, la pongo en alto. Y espero otros 1000 milisegundos. Cuando pasan esos 1000 milisegundos, vuelvo a girar, vuelvo a dar la vuelta en el loop, y vuelvo a repetir, ¿sí? Alto y bajo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, genial. Lo que vamos a hacer ahora es... No sé en qué zoom estoy porque no veo el cosito. ¿Por qué el pin mode se llama LED 2? Disculpa, me perdí en esa parte. Porque le puse un define. Profe, ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar el 5 y lo quiero poner en el 8, lo único que tengo que hacer es cambiar ese 5 por el 8 y no tengo que reescribir código, no tengo que ponerme a ver acá dentro el código que estoy haciendo. Simplemente, Claro. simplemente hago todos los define. profe, Sí. ¿cómo se hacía para borrar un componente del Arduino acá? Hacerle clic y el tachito de basura. Sí, o creo que apretás suprimir y se borra también. Ah, listo. Gracias. A ver esto. Ahí lo estoy en 100. Bueno. Una forma de ver lo que está pasando es poner un instrumento como este, que es un multímetro. ¿Esto lo han sabido usar? ¿Aprendieron a usar esto ya? Sí, profe. Un voltímetro, un Empecé ahí. multímetro. No, ¿Eh? ¿Cómo? No, nada, le dije TP6, pero era mentira. Digamos que sí sabemos. ¿Cómo digan que sí saben? ¿Sí saben o no saben? Sí, Y el profe, medio que no lo entendemos explicó nada, muy por también un encima. completador. Sí, aparte. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, el profe lo explicó muy por encima. Nos dijo, agarren el simulador Proteo y háganlo. Sabemos hacer las cosas, pero no Literal. entendemos por qué pasa cada cosa. Bueno, a ver, esto es un multímetro. ¿Los vieron en vivo y en directo? ¿Saben lo que son? Sí, tenemos en casa. Sí. ¿Tienen en casa? ¿Tienen en casa uno? A ver, esperen que busco el mío que está por acá abajo. Esto. ¿Sí? Parecido al que tienen ustedes seguramente. Esto tiene diferentes formas de medir, ¿sí? Diferentes selecciones. Puede medir tensión, puede medir corriente, puede medir resistencia, ¿sí? Diodo, capacitores, transistores, dependiendo cuál sea su multímetro, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que conectarlo a una, si quiero medir tensión, tengo que conectarlo a una diferencia de potencial, ¿sí? Si quiero medir corriente, tengo que conectarlo en serie con el circuito. Fíjense que acá me está simulando algo parecido. La ventaja es que yo no tengo que elegir nada, simplemente elegir la corriente, resistencia o voltaje. Ustedes van a tener en el de ustedes probablemente no sea autorrango y tengan que elegir
qué escala tienen que medir o no. ¿Cuál compraron ustedes? Sí. ¿El más barato o Sí, compraron sí, uno hay caro? que seleccionar escala. ¿Alguna marca en particular? ¿Compraron todo el mismo o compraron Cualquiera. cualquiera? Ah, yo tengo uno chino. Yo compré uno bastante, o sea, no decir caro, pero bastante decente, me Yo parece. conseguí No sé la uno marca. en Mercado Libre que estaba en oferta, así que Sí, yo compré una chinazo. Bueno, a ver, todos van a medir más o menos bien, todos van a andar más o menos parecidos. Algunos durará más tiempo que otros, esa va a ser la diferencia. La idea del voltímetro o del multímetro es que ustedes tienen abajo las clavijas esas, cómo conectarlo, ¿saben? Sí. Sí, tiene, Esas o cosas ahí. sea, te dice, si querés medir amperaje, tenés que cambiarlo Claro, el rojo de un lado al tenés otro. que ir cambiando, ¿no? Usted lo pone medir voltaje o resistencia y le tienen que decir, por ejemplo, acá voy a conectar el que es negativo a el GND del Arduino, ¿sí? Y el positivo lo voy a conectar a la pata 5. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Voy a estar midiendo la tensión en esa pata. ¿Qué espero ver? ¿Qué debería ver yo acá? Y la caída de tensión. 5 voltios. 220. 3,80. La 3,80. caída de tensión, o sea, el resto de la caída de tensión, perdón. ¿No? 5 volt que recibe el LED, o el LED y la resistencia. Sí, a ver, 220 no voy a ver. ¿Sí? 220 no voy a ver. ¿Por qué no voy a ver 220? Porque no tengo nada con 220 acá. ¿Sí? Yo ¿Cómo decía se la alimenta resistencia. esto? Y ok. ¿Cómo se alimenta esto? Con el USB. El USB se conecta acá. Con lo cual, el USB tiene 5 voltios. El Arduino funciona con 5 voltios. Yo si veo 220 es porque estoy en problema. ¿Sí? O porque estoy fumando cosas raras. Porque no habría forma de ver 220 acá. ¿Sí? Lo explotó. Es 5 volt. Entonces voy a ver 5 Prácticamente. voltios. ¿Y cómo lo voy a ver? Lo voy a ver alternado, ¿sí? Es decir, voy a ver o 0 o 5, dependiendo qué fue lo que le dije yo que haga, ¿no? Entonces, en el tiempo que el LED está prendido, en esta patita tengo los 5 voltios. En el tiempo que el LED está apagado, en esa patita tengo 0 voltios. ¿Sí, no? Sí, sí. Y si Sí, estuviera sí. en el otro LED sería el revés. Y si tengo el otro LED, está al revés. Yo le doy a iniciar, está en 0, se va. ¿Sí? No De esa sé, llega a forma, 5. Profe, podría conectar ahí la herramienta de osciloscopio y se ve para ver la señal. claro, yo le El podría high y el conectar la low. herramienta osciloscopio, que está por acá, y podría hacer lo mismo. Podría conectarlo a GND, y podría conectarlo acá, y se ve que está en 0 y ahora está en 5. Si le puedo cambiar la base por tiempo a esto, la voy a poner en segundos. ¿La escala se puede cambiar? Sí, creo que sí. Creo que la cambié. Creo. No le gustó. Ah, 100 segundos le puse. No se iba a Igual está marcar. muy lento. Vamos a cambiar la vuelta. 500 milisegundos. Sí, 500 milisegundos. 50 milisegundos. No, no me alcanza con 50. Sí. Bueno, hace lo que quiere. Anda re bien, profe. Bueno, no importa. Yo la semana que viene se los muestro el osciloscopio de verdad. Ese que está allá atrás. Están las últimas. Sí, esto, bueno, es un simulador, hace lo que puede. Sí. Ya la semana que viene se los muestro el osciloscopio de verdad cómo funciona esto. Con el PWM, vamos a ver, está un poco más lindo. Pero bueno, en esencia, esto se ve, ¿no? O sea, ahí estoy diciendo, cuando yo digo alto, eso es el concepto que me interesa que les quede. Cuando yo digo alto, o cuando digo high, o cuando digo 1 en el software, lo que en realidad estoy diciendo es, pone un 5 voltios o no pongas nada, ¿sí? O pone 0 voltios. Eso es lo que yo estoy diciendo. En esta lógica, si yo tuviese una placa que trabaja con 3,3 voltios, pondría, cuando yo le digo alto, el alto para 3,3 voltios es 3,3. Entonces pondría 3,3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Hay dudas con eso? Eso depende de la placa. Depende de la placa y depende de la tecnología con la que esté trabajando. Listo. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Genial. ¿Dudas con esto?
¿Ninguno? No, profe. Genial. Entonces todos aprendimos a apagar un par de LEDs, a cómo funciona esto de prender y alternado, de usar los delay, ¿sí? Y de hacer las modificaciones que yo quiera en el código. Hasta ahí venimos, ¿no? Hasta ahí Profe, vamos si tranquilo. queremos usar el protoboard. Si quieren usar Ah, protoboard, sí. no, sí, eso le iba a preguntar cómo se trabajaba con el protoboard para hacer todo el circuito en la protoboard. Con el protoboard, Arduino. esperen que encuentre el protoboard. ¿Cómo se llamará Se eso? llama Escriba, profe, en buscar escriba. placa de escriba. prueba. Pero se llama protoboard, no. No, Sí, placa de protoboard. prueba, creo que se llama. Placa de prueba. Que se llama board. Ah, board. Placa. Ahí dice placa de prueba. Ahí mostró. Arduino con board, placa de este. prueba. No, pero yo quiero la placa solo, no quiero el Arduino con eso. Bar. No, pone pruebas. Te va a Componente salir, yo todo, recién lo vi acá. Acá está, Ahí placa de prueba. Placa de prueba. Ustedes han comprado una como esta, ¿no? Yo compré 3. Sí. Bueno, esto tiene... ¿Saben cómo funciona esto o no? Sí, es como una Están... placa. O el TP7. Ahí nomás, profe. TP10 me parece. No, el Ni 8. idea, Están por fila, están conectadas, ¿no? Bueno, esto es O así. sea, Fíjense, cuando ustedes agarran y pasan el mouse, hilera. miren que se ilumina todo eso, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Todo eso está interconectado. Sí, Y esto, fíjense cómo está conectado esto. están en hilera. ¿Sí? Entonces, todo lo que está hecho a propósito, ¿no? Fíjense que dice más y menos. Y esto está conectado todo cada uno de los números, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para no hacer un enchastre como el que tengo acá arriba. ¿Sí? Claro, eso es para no hacer todo eso en los pines al aire. del Arduino. Primero que una No cosa es hacer un podría. simulador, pero Claro, fíjense sí, que yo no se acá puse podría. 3 cables en el mismo huequito. Es el mismo pin. Eso lo puedo hacer porque es un simulador. Ustedes no lo van a poder hacer. Porque no No, entra. no se puede. Oh, Sí. pero cuando trabajaba con compuertas lógicas me quedaba alto en chastra ahí arriba de la protoboard. Y bueno, sí, así funciona. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo conectar todo directamente a la protoboard. ¿Cómo hago esto? Vamos a borrar todo esto. Y bueno, lo primero que voy a hacer es traer la masa, ¿sí? Entonces ahí tengo GND, está conectado, como la conecté a esto, está conectado a todos estos pines de acá. Negativo. ¿Sí? Entonces todos estos pines están conectados al negativo del Arduino. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y voy a traer, no sé, mi primer LED, que lo voy a poner por acá. ¿Qué significa el GND? GND Tierra. es, sí, ground, ¿no? De tierra. Es como la referencia. ¿Sí? Yo cuando tengo diferencia de tensión, cuando tengo diferencia potencial, tengo que tener dos bornes, ¿sí? Uno de baja y uno de alta. ¿Sí? Como la pila, tiene positivo y negativo. ¿Sí? El positivo están siendo las patitas del Arduino. Y el negativo es el GNDS, que es mismo para todos. ¿Sí? Entonces yo ahí tengo que conectarlo. Entonces, por ejemplo, tengo este LED acá. ¿Y qué le voy a decir a este LED? Le voy a decir que... voy a poner acá. Y voy a traer por acá, ¿sí? Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que tengo este cable que está conectado a toda esta línea, que está conectado al GND, ¿sí? Y que está conectado al cátodo del LED. Al cátodo. ¿Sí? Y al ánodo del LED le voy a conectar, no sé, esta resistencia, ¿sí? Que se va a conectar al ánodo del LED, pues, por esta unión de acá, y a estos terminales de acá. Y esto... Y de abajo puedes sacar con los 5 voltios. Claro, y esto lo voy a poner... ¿en cuál estaban los pins? El pin 13, ¿no? O el pin 5 era. 5 era, ¿no? Uno de los dos. 3 o 5. 13 o 5. Sí, porque lo había cambiado por el pulso. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer así y le vamos a poner acá y le vamos a poner ahí 5. Y a la vez le vamos a cambiar el color para no ser tan feo esto. ¿Por qué no me cambia el color? No sé dónde me quedó el... Bueno, no importa. Poner pelea con esto. ¿Se entiende? Ah, acá está. Me había quedado justo abajo de la barra que ustedes no ven del Zoom. Ese es un LED, ¿sí? Y este otro
Voy a hacer lo mismo. Lo voy a poner por acá. Esto lo voy a poner así. Esto lo voy a poner así. Me equivoqué de... Y de acá a ahí. ¿Sí? Entonces eso se conecta con eso. Y de acá voy a sacar un cable verde. Por ejemplo, de acá al 13 era. 13. Al 13. ¿Sí? Y si le doy inicio, Explota todo. Ya. ven que funciona así, sin, un poco más prolijito que lo que habíamos hecho recién. En esencia es lo mismo, pero puedo conectarlo físicamente. Lo que hicimos recién no lo podíamos hacer en la vida real. En la vida real, ¿sí? En el simulador funcionaba bien, pero en la vida real no. Y si yo quiero medir, por ejemplo, lo que estábamos haciendo, yo puedo agarrar y decir, esto lo conecto al negativo, y acá lo conecto, por ejemplo, no sé, a esto de acá. Y ahí voy a medir la patita conectada acá, que es la pata 5. ¿Sí? Sí. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Sí, sí. Mortales. Sí. Genial. Bueno, entonces ya saben que pueden usar el protobar para hacer sus prácticas. Si usted tiene que poner 6 LED y todo, claramente no van a poder hacerlo como lo hice yo recién. Esto es el simulador. ¿Qué pasa si yo no quiero usar el simulador y quiero usar la placa de verdad, no? Me imagino que se preguntarán eso. Arduino.cc. Esa es la página oficial de Arduino. ¿Sí? Cuando ustedes entran en esta página, tienen miles de millones de cosas para aprender, para ver y para hacer. Bueno, pueden darle ahí traducir, si quieren escucharla, si quieren verla en castellano, y si no, la dejan así como está. Si ustedes van a software, van a ver que tienen descargas, y en descargas tienen 2 IDEs, ¿sí? El IDE es el entorno de desarrollo integrado, ¿sí? Lo que usamos para programar. El IDE 1.8.15 y el IDE 2.0 beta. Usen este, porque es el más parecido al Sinja. Este otro IDE viene parecido a Eclipse, ¿sí? Que es otro entorno de programación mucho más complejo. Se puede hacer un montón de cosas más, pero para lo que nosotros vamos a hacer, arranquemos con este. Se lo descargan, ¿sí? Para Windows, para Linux, para lo que sea, se lo descargan. No pesa mucho, es bastante fácil. Y yo le voy a abrir el mío ahora. Profe. Sí. ¿Cuál es el IDE que usted recomienda para hacer programación? No de Arduino, sino para todos los otros. Depende. Depende qué vayan a hacer. ¿Sí? Generalmente se suelen usar los IDE como el Visual Studio Code o el Atom o alguno de esos que trae todo integrado y que yo puedo hacer un montón de cosas. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, para hacer los trabajos me descargué el DevC++. Sí. Y no sé si es bueno ese o, no, el DevC++, o hay otro mejor que... No. Para hacer lo que estamos haciendo, con cualquiera funciona. Con el DevC++, con el Sinja, con lo que estamos haciendo en la web, con cualquiera. Donde se complica es cuando yo tengo código mucho más grande. ¿Sí? Código con... cuando yo tengo el código muy grande, ya no lo puedo mantener solamente en una sola página, digamos. Ustedes empiezan a escribir y se hace el código de líneas y líneas y líneas, pero esas líneas en algún momento se torna inmanejable, ¿no? Ya se pierde. Claro, lo que se termina haciendo es separando ese código en distintas páginas. Y con el include, de la misma forma que uso la librería, la STDIO o cualquiera de esas, voy a incluir esas páginas. Entonces, si yo tengo que manejar un teclado, por ejemplo, voy a hacer un teclado.c y ahí van todas las funciones de manejar teclado. Si yo manejo una comunicación, ahí va la comunicación.c. Y todos están separados y las voy a incluir en mi programa principal. Se va armando como un proyectito. Se arma un proyecto, claro. Manejar proyectos en el DevC++ o en el Sinja o en este Arduino IDE es bastante complejo. Por eso es que se usan otros códigos, otros programas para hacerlo. Capaz que ya se los voy a mostrar. Ya les voy a mostrar un proyecto grande andando, como para que se vea cómo se hace. ¿Sí? El de Arduino, por ejemplo. Entonces,
De esa forma, van a ver que en algún momento van a encontrar que el IDE de Arduino es demasiado pobre para lo que ustedes quieren hacer y buscan algún otro IDE, ¿sí? El Visual Studio Code es el más común, o el Atom también funciona bastante bien. Y yo puedo programar Arduino ahí adentro, ¿sí? Tengo que instalar un par de cosas, hacer algunas cosas y anda. ¿Qué pasa con el Arduino? No se arrancó. Pero con el Visual Studio Code no hay que compilar aparte. No, yo puedo instalar herramientas de compilación para compilar ahí en el Visual Studio Code. Sí, vienen los plugins. Sí, poner un plugin de Arduino, no sé, de Python o de lo que quiera. Claro, eso sí, pero para correr el código e ingresar los datos, por ejemplo, como si fueses el usuario, que se te guarde el punto exe. No, también te corre ahí, tiene una consola para correr ahí. Esperen que busque el cable. Segundo. ¿Vamos a usar la proto ahora? No sé, qué sé yo, depende si quieren hacer, o sea, los ejercicios que yo les dejo, que les voy a dejar de tarea ahí, los pueden hacer en el simulador o los pueden hacer en la placa física. Si lo hacen en la placa física, sí van a tener que usar la Pro. ¿Por qué? Porque no van a poder conectar 6 LED al negativo del Arduino. Van a necesitar algo más. ¿Sí? Bueno, acá si quiero usar, este es el entorno de desarrollo. ¿Sí? Este es el IDE, de Arduino IDE. Bueno, ahí van por la 15, 1.8.15, yo tengo instalada la 1.8.4 en mi casa, pero es más o menos lo mismo. ¿Sí? Este es el entorno de desarrollo. Fíjense que es muy, muy básico también, ¿no? Yo puedo ir a archivo. Lo que tiene interesante es que tiene un montón de ejemplos disponibles en el IDE. ¿Sí? Entonces yo puedo ir a ejemplos, por ejemplo, básico y Blink, y me abre otro Arduino acá, que esto es lo mismo que estoy viendo que acabo de hacer. ¿Sí? Lo único que en vez de llamarse 13, se llama LED Built-in. ¿Por qué? Porque hay un define en otro lado, dentro del Arduino, que dice que el LED Built-in es el 13. ¿Sí? Pero en esencia es lo mismo. Fíjense que hace lo mismo, ¿no? Void setup, void loop. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿O qué puedo hacer? ¿O qué debería hacer? Desconectar algo del USB, porque no tengo más USB libres acá en la mano. Vamos a sacar esto. Placa, Arduino, Mega, pero bueno, ustedes pueden tener el Arduino 1 si quieren, ¿no? No hay problema. Cable que viene con la placa, ¿sí? USB tipo B. Enchufan y lo enchufan acá. Cuando lo enchufan, van a ver que ahí ya, si tienen el Arduino chino, pueden llegar a tener algún problema de drivers, ¿sí? Que tienen que bajarse un driver extra, pongan CH340 Arduino y se bajan ese driver, lo instalan y deberían dar. ¿Sí? Si no se los reconoce de una. Si compraron un Arduino original, se los va a reconocer de una. Pero si no, instalan ese driver y anda lo mismo. Profe, ¿dónde me doy cuenta que me lo reconoció? Dice herramientas. Bueno, a ver, acá tenemos un par de cuestiones. Para yo programar el Arduino tengo que venir a herramientas, tengo que decirle qué placa. Fíjense que acá está seleccionado Arduino Genuino 1. Y no, yo lo que le acabo de conectar es un Mega 2560. Entonces tengo que elegir la placa. Y tengo que elegirle el puerto. El puerto, sí. Fíjense que acá dice... Ahí vamos. Claro, COM6, COM4, COM3. Y acá aparece entre paréntesis Arduino Genuino 1 Mega 20. Esto quiere decir que la detectó. Profe, a veces no la detecta, tienen que instalar el driver. Por eso le estoy diciendo que si es una placa Arduino 1 china,
va a necesitar el driver que se llama CH340. Sí, Entonces yo- googleen Arduino CH340 y lo instalan. Bueno, ahí pusieron ahí, Enzo puso en el chat el driver. A veces te tira error. Yo cuando compré el Arduino, o sea, viste, instalé el driver y no me lo tomaba. Y agarré, le mandé al chico que le compré por Mercado Libre, a la empresa, no sé qué será. Sí. Y me dijeron que descargue también los drivers para Arduino 1, o sea, Arduino Nano, que también sirven para el driver, para el Arduino 1 chino, Ah, bueno, no sabía eso. que va compatible. Bueno, genial. Entonces, con eso ya la placa está conectada, ¿sí? Y la seleccioné, ya entonces está conectada la placa. Fíjense que acá abajo me dice Arduino Mega 2560 en COM3. COM3 es el puerto el que está conectado, ¿sí? Y si yo le doy verificar, lo que hace es compilar el código y verifica si hay errores. Y si le doy esta flechita que dice subir, lo que hace es compilar el código, verificar si hay errores y subirlo a la placa, ¿sí? Ahí está compilando el programa. Por alguna razón, la primera vez que compila demora un montonazo, independientemente de los recursos que tenga su PC. Y ahí se va haciendo la compilación del código y vamos a empezar a ver que en algún momento esto va a subir. Bueno, ahí está. Bueno, dice usa 0 bytes del espacio de almacenamiento del programa, ¿sí? De un montón de bytes disponibles. Y yo estoy usando 0, es casi que está vacío el Arduino, ¿no? Porque el programa que le puse no alcanza ni a... Pero si se fijan, no sé si me alcanza el cable. Ahí está, alcanza a ver titular LED. Ahí está titilando el LED. ¿Sí? Le escribí ese programa al Arduino. Ya programé el Arduino. Y si yo le conecto un protoboard y le conecto las cosas como hicimos, voy a ver que hace lo que dice que hace acá. ¿Sí? Si yo esto le cambio acá, en vez de ponerle 1000, le pongo 500. Y le pongo 500. Y le doy verificar. Digo subir. Me va a volver a armar esto. Y me fijo que el cable, fíjate que ahora titila mucho más rápido, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe, sí. Entonces, así se programa, ¿sí? Así se programa en el simulador y así se programa en la vida real, ¿sí? En la parte física. Es mucho titirulet, pero bueno, ya sabemos conectar el Arduino, ya sabemos cómo hacer las cosas. ¿Dudas hasta acá? Profe, en el protoboard, ¿cómo va el LED? ¿Va con un, o sea, lo ponemos directamente o tiene que ir un cablecito? No, lo encastran. Ah, lo encontramos así nomás, entonces. Sí. El protoboard lo que tiene adentro son como una prensita así de cobre. Y cuando ustedes, abajo del plástico, ¿no? Tiene un huequito de plástico y abajo tienen eso. Ya se les va a romper y van a ver lo que tiene adentro, porque es cuestión de tiempo hasta que se rompa. Y cuando meten el coso, lo que hace el cosito de cobre se abre y por eso vieron que por ahí tienen que hacer como fuerza para que se meta, porque se está abriendo el pedacito de cobre, ¿sí? Entonces, una prensita de cobre que tiene ahí, en cada uno de los pines. Y bueno, por eso se hace fuerza. Si ustedes le meten algo demasiado grueso, si el cable es muy grueso, le meten un diodo muy grueso o algo así, terminan falseando la prensita esa de cobre y ya no funciona más. Profe, Sí. tengo una pregunta yo. Diga. Supongamos que quiero cambiarle el tiempo en el que se prende y se apague. ¿Lo hago directamente ahí? ¿No hace falta que desconecte nada? ¿O corre algún riesgo de que se me queme el LED o algo mientras estoy cambiando el tiempo? No hay problema. Ustedes pueden tener conectada la placa sin problema, programar, borrar, ejecutar, pueden hacer todo lo que quieran con la placa conectada. Hay un par de limitaciones, una limitación nomás, que ya nos vamos a chocar con eso, pero por ahora no nos chocamos. Así que cuando conectemos el módulo Bluetooth nos vamos a chocar con eso. Pero por ahora todavía estamos bien. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces volvamos a esto un ratito. Dejo esta placa por el costado. Otra Si del... copiamos y pegamos lo del simulador, ¿nos Sí. debería andar? Sí, sin problema. Porque ahí está definido de otra forma el LED y todo eso. Sí, pero lo definimos. A ver. Vamos a cambiar. Si esto lo copiamos. Lo que pasa es que tenemos un LED 2 que no lo tengo conectado en el Arduino, ¿no? El LED 2 en la pata 5 no lo tengo conectado en la placa Arduino. Claro. Entonces no lo voy a ver. Pero sí, va a funcionar igual. Exactamente igual. No va a haber problema. ¿Cómo? ¿A dónde abrimos el Arduino? O sea, el nuestro. Ah, acá está. Allá, adicional. Bueno. Fíjense que acá van a poder trabajar. Saquen el código este. Vamos a componente, vamos a Arduino. Fíjense que tiene varias cosas que pueden empezar a meterle mano, ¿sí? Por ejemplo, vamos con botón. ¿Qué es lo que hace botón? Voy a sacar esto. Para que no nos confundamos de Arduino. En algún momento, uno de los ejercicios les pide que cuenten las pulsaciones de un botón, ¿sí? Este es un botón. El botón tiene algo que se llama resistencia de pull down en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar al aire entradas, ¿sí? Si yo dejo al aire entradas, vamos de vuelta a la pizarra y vuelvo a conectar mi tableta de dibujo. Imagínense que esto de acá es el pin de entrada del Arduino, ¿sí? El pin, no sé, 2, como está ahí en la pantalla. ¿Están viendo la pizarra, el Arduino? ¿Qué están viendo? La pizarra. ¿No? Bien. Entonces acá tengo el pin 2. Y yo le voy a decir que quiero un botón al pin 2. Entonces, ¿qué podría hacer? Y podría agarrar y conectar 5 voltios, digamos, ¿sí? Una fuente que está conectada al GND del Arduino. GND se suele especificar como con este simbolito, ¿sí? Entonces, este GND es el mismo GND del Arduino, con lo cual la referencia es la misma. ¿Se entiende lo que le acabo de decir, no? ¿Se entiende o no? No, podría decirlo de vuelta. Acuérdense que dijimos que el Arduino necesita positivo y negativo, ¿sí? Todo necesita una referencia, ¿sí? Para decir que yo tengo 5 voltios con respecto a qué, ¿sí? La pila tiene 1,5 voltios entre bornes, ¿sí? Entre menos y más. Ahí tiene 1,5 voltios. Si yo mido en el aire, no voy a medir 1,5 voltios. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. Bien. Sí. Lo mismo pasa con todo. Ahora, fíjense que el botón está conectado, o sea, yo estoy referenciando siempre a lo mismo, a la masa del Arduino, a la masa de la PC a donde está conectado el Arduino, ¿sí? Al GND, al ground, es todo el mismo. Entonces yo siempre referencio con referencia, valga la redundancia, a ese, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo en realidad es 5 voltios, que tengo así, después tengo, por ejemplo, una llave, ¿sí? Y lo conecto al pin del Arduino. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo esta llave la apriete, ¿sí? haga clic, ¿qué va a pasar? Esos 5 voltios van a entrar al puerto del Arduino. ¿Sí me siguen hasta ahí, no? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Cuando yo la suelte o la abra, ¿qué es lo que va a pasar? No va a circular los 5 voltios. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo lo voy a tener como entrada al puerto 2 del Arduino, ¿sí? Y va a estar siempre mirando qué hay ahí. Y yo no le puedo dejar el puerto al aire. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto la llave, no está conectado a nada. ¿Se dan cuenta, no? Porque levanté la llave, quedó al aire este pin. ¿Sí? Es más el negocio conectar las cosas al aire, las entradas digitales al aire, porque el ruido ambiente que anda dando vueltas, ¿sí? Los campos electromagnéticos que andan dando vueltas, se inducen en ese pincito
y me pueden generar unos y ceros aleatorios. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poner una resistencia que me asegure un valor. Yo le pongo una resistencia acá a masa también. Entonces, esta resistencia tiene que ser grande, ¿sí? Grande, por ejemplo, 10K. 10 kilómetros. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta llave esté en el aire, el pin 2 va a estar referenciado a masa a través de esta resistencia. Ya no está más al aire. ¿Sí? Tengo una referencia. Y cuando yo baje la llave, la corriente va a venir por acá y también por acá. ¿Sí? Pero, como la resistencia esta es de 10 kilómetros, es muy grande, la corriente que va a derivarse por acá va a ser poquita. La mayoría va a entrar al pin 2. ¿Sí? La gran mayoría. Entonces no voy a tener problema. ¿Sí? Esto se llama resistencia de pull down. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Sí, medio. Medio de que no. Medio como que no. ¿Sí? Como que más o menos, profe. Como un más o menos. Bueno. ¿Y se bajaría la tensión entonces? Sí, pero muy poco. Muy poco, que no le hace nada al 1 que yo le estoy entrando al Arduino. Sigue siendo 1. ¿Sí? Porque lo que yo voy a leer acá es 1 o ceros. ¿Sí? Entonces, cuando aprieto la llave, leo 1. Cuando suelto la llave, leo 0. Así va a funcionar. ¿Sí? Si yo pongo esa resistencia. Si no pongo esa resistencia, a lo mejor cuando suelto la llave, a veces leo 0, a veces leo 1. ¿Sí? No está muy claro. ¿Por qué? Porque no está referenciada. No tengo una referencia. Está al aire la pata esa. Acá estoy asegurando un valor. ¿Tengo 0 o tengo 1? No tengo al aire. No puedo dejarla al aire. Cuando trabajemos el semestre que viene con sistemas digitales, nos va a quedar más claro el concepto. ¿Sí? Ahora, vamos acá. Si no, no seguimos avanzando. ¿Sí? El semestre que viene les va a quedar más claro. Se los prometo. ¿Pero me entendieron más o menos cómo funciona? Sí, sí. Bien. Que eso es lo que vemos en... a ver cómo hago esto, porque tengo las dos cosas. No. Compartir pantalla 2. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Acá tengo el pulsador con una resistencia. Fíjense que es de 10K a masa. ¿Sí? Estas dos patitas, esto que está en verde, están conectados. Tiene cuatro patitas el pulsador, pero en esencia estas dos están conectadas y estas dos están conectadas. Entonces yo cuando aprieto el botón, lo que va a pasar es que estos 5 voltios van a venir hasta acá, ¿sí? Se va a cerrar, como que se cierra así el circuito. Cuando yo aprieto el botón, estos 5 voltios pasan acá, ¿sí? Y se van acá y entran a la patita 2. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, esperen que esto se empiece como así. ¿Y cuando no está pulsado? Cuando no está pulsado, tengo 0 voltios. Porque me lo está asegurando el Pulsador. El pulsador, ¿sí? Esperen que... tengo que buscar acá. En todo este non starter. Vamos a poner el multímetro. Y voy a poner el negativo, lo voy a poner a GND. ¿Sí? Voy a poner a GND el negativo. Y el positivo lo voy a poner a pata 2. Y fíjense. Ahí no está pulsado y tengo un 0 voltios. Cuando aprieto esto, tengo 5 voltios. Créanme que estoy apretando. Se escucha, se escucha. Sí, Eric, era un limón con cable y era una papa. Sí, hay cosas raras por acá. Porque, bueno, lo habrán estudiado en química, me imagino, en algún momento de su vida. Que esto genera una pila, ¿no? Una papa tiene una Eso es pila. lo que dice que con una abertura se puede cargar el teléfono. Sí, pero sí o sí necesitas zinc para poder Sí, hacer necesitas 14 el kilos de coso. papas para hacerlo. Sí, sí. Y un regulador de tensión y qué sé yo. No es viable. Más fácil es enchufarlo a 220. Pero sí, existen. Es para demostrar que tenés voltajes acá. ¿Sí? Por eso es que... Hasta que se seque la papa, ¿no? Dura un ratito.
Bueno, si no andaríamos con autos a papas. Entonces, ¿cómo se hace el código de esto? Volvemos al texto. Y tratemos de entender lo que hace esto. Vamos a borrar esto para que no lo lean. ¿Sí? Y vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. Y esto. Y borrar esto. Y vamos a borrar esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo que la pata 2 es una entrada. Que es lógica, ¿no? Porque la pata 2 está conectada al botoncito. ¿Sí? Está entrando. ¿Se entiende? Sí, hasta ahora sí. Y la pata 13 es una salida. Eso configura el setup. Después, ¿qué es lo que digo? Tengo una variable que se llama button state, ¿sí? Que la inicializo a 0. Una variable tipo int que la inicializo a 0. Y estoy diciendo que esa variable es igual a digital read 2. Esta función, acuérdense que recién usamos la digital write, ¿sí? Esta es la digital read. Si la otra era escribir, esta es leer. Entonces, ¿qué voy a leer? Leer en forma digital la pata 2. ¿Y qué voy a tener? O un alto o un bajo, un 0 o un 1. ¿Sí? Entonces, si la pata 2, si el button state es alto, quiere decir que la pata 2 está en alto y que voy a escribir un alto en la pata 13. Si no, la pata 13 abajo. ¿No sería en la 2 en vez de 13? No, estoy leyendo en la 2 y escribiendo en la 13. Si la pata 2 está en alto, fíjate esto de acá. Digital read 2. ¿Sí? Voy a leer la pata 2. Y lo voy a guardar en button state. Si button state es alto, voy a poner en alto la pata 13. ¿Qué tengo conectada la pata 13? El LED este que está acá. ¿Sí? Bien. Y si no, o sea, si no fue alto, fue bajo, no hay otra vuelta, ¿no? Si no es alto, voy a poner en bajo la pata 13. ¿Sí? Si yo inicio simulación de esto, ¿qué voy a encontrar? Y si aprieto el botón, se prende el LED. O sea, profe, esas dos funciones, digamos, de digital write y digital read, sí, lo que hacen es alterar, o sea, el write altera el estado del pin y el read lo lee, digamos. Claro, tal cual. Son las dos funciones que vimos hasta ahora que interfacean con el mundo, digamos, ¿no? Porque yo tengo el if, que eso es interno del código, pero bueno, yo para interno de C, pero el digital write y el digital read hacen la interfaz con el mundo, ¿sí? Leo una patita o escribo una patita. Escribir la patita era prender un LED, leer una patita y ver si está apretando un botón o no. ¿Me siguen? Sí. Hasta ahora sí. Genial. Entonces, otro de los ejercicios que ahí les voy a subir en un rato, dice que tienen que contar pulsaciones del botón y hacer diferentes cosas. ¿Sí? Ahí dice que prendan un LED RGB. Está pensado para usar el LED RGB que está acá, el LED RGB que está por acá. ¿Sí? LED RGB. Este LED RGB, bueno, LED RGB. ¿Sí? Este LED RGB tiene son 3 LED en uno, ¿no? En realidad. Son 3 LED metidos en un solo encapsulado. Entonces tienen el rojo, el azul y el verde. Y el cátodo. ¿Sí? Entonces conectan a 3 patitas distintas a eso. Y el cátodo lo conectan a masa. Obviamente con su correspondiente resistencia a cada patita. Y dice que si apretaron 5 veces, prendan el rojo. Y si apretan 10 veces, prendan el azul. Bueno, no me acuerdo. Está ahí escrito. RGB es por red, green y blue. Tal cual. Yo les dije que los LEDs, o sea, no sé si los dije, bueno, les conté que los LEDs tenían esta cuestión de que emitían emitían un fotón cuando el electrón pasaba, ¿sí? Entonces, en el caso de que depende del material con el que hagan el LED, es el color, o sea, la longitud de onda, y por ende el color que nosotros vemos
en esa luz. ¿Sí? Fíjense que los LED son la mayoría transparentes y tienen diferentes colores, ¿o no? Digo, por ahí lo que ustedes compraron no, pero los de alta eficiencia son todos transparentes y tienen diferentes colores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el color se los da el material con el que están hechos, ¿sí? No el plastiquito que le ponen arriba. Por eso es que no hay LED de todos los colores. Porque no hay todas las combinaciones de materiales posibles para hacer diferentes tonalidades de colores y diferentes cosas. Pero sí existe la posibilidad de sumar colores, como lo mismo que ustedes hacían en, no sé, Los colores primarios. plástica. Ya con un binario. RGB, Por eso claro, son con rojos, un RGB verdes, tenés azul. 16.000 colores diferentes. O sea, mezclando el rojo, el No, verde tenés y el infinitos azul. colores diferentes. ¿A infinitos? E infinitos colores. ¿Por qué? Porque las combinaciones son infinitas. 16.000 por la cantidad de números que combinas de RGB. ¿Sí? Si vos estás combinando 8 bits, sí, tenés 16.000. Pero vos podés tener más combinación. ¿Sí? No soy artista ni nada porque se le parezca, no entiendo mucho colores. Sí sé que podés combinar, podés hacer la suma de color igual que lo hace con la témpera, digamos, ¿no? Y esa es la forma que hace los colores, el LED, la misma forma que hace el color en la impresora, ¿sí? Uno es sustrayendo, otro es con adición, pero en esencia es más o menos lo mismo. Entonces vos haces, que es cómo funcionan las iluminaciones LED, ¿no? Cuando vos tenés un LED violeta, en realidad no hay que tener LED violeta. Es que estás combinando los colores de estos tres para generar esa tonalidad. Rojo y azul. Claro, rojo y azul sale violeta. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Dudas con Sí, esto? sí. ¿Alguna duda? Hasta ahora no. ¿Cómo usted dijo de que algo así como que a las 10 pulsaciones se prendiera el verde o a las 20 el azul, algo así, no sé, dijo algo así, Sí. ¿cómo se haría? Y yo tengo que conectar esto. A ver, si yo tengo que contar pulsaciones, y bueno, voy a tener que crear una variable que sea contador. ¿O no? Sí. Voy a tener que poner acá algo que se llama, no sé, int contador igual a 0 para que arranque en 0. ¿Sí? Y por acá le voy a poner, si el button state es igual a alto, entonces, en vez de ponerle digital write 13 alto, que no me hace falta esto, le voy a poner, no sé, contador más. Después ustedes fíjense, porque yo te necesito cualquier cosa ahora, ¿no? Si no, no hago nada. Este es de acá. Así. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, sí, contador es, no sé, mayor o igual a 5. Fíjense después lo que pide el enunciado, la verdad que no me acuerdo. Entonces, le voy a decir que digital write, Prende blue. digital write, no sé, azul, coma, high. ¿Sí? Y por acá arriba le voy a tener que decir define azul 5. ¿Sí? Y por acá le voy a tener que poner azul output. ¿Sí? No sé qué haría ahí. ¿Cómo que no? Cuando el contador llega a 5, se pone de azul el LED. No. ¿Por qué? Porque, a ver, yo le dije que azul, ¿por qué? Porque esto tiene rojo, azul y verde, ¿no? Entonces, Pone high, la vamos a poner el cátodo a la pata masa, 3, el pin azul 3. lo voy a poner a 5. Bueno, hagamos de cuenta que no se va a quemar. Entonces, estoy definiendo azul en 5. ¿Sí? El nombre azul, le puse una etiqueta azul. Voy a decir que azul es salida. Si quieren, en vez de ponerle azul, le pongo LED azul. ¿Sí?
¿Por qué? Porque hay un LED azul adentro de este LED de RGB. ¿Sí? Entonces, le voy a decir que el LED azul es salida. Si leo el botón, ¿sí? Y el botón es igual a alto, le sumo 1 al contador. Si el contador es mayor o igual a 5, azul en alto. ¿Sí? LED azul. Si yo inicio la simulación y empiezo a apretar, lo quemé. Corriente máxima de 20, se me quemó. Vieron que está estrellado ahí. Ahora, ¿por qué se quemó cuando yo apreté 2 veces y no 5? Bueno, ahí apreté 1 y se quemó. ¿Por qué está pasando ¿Por qué eso? no aparece el cartel que aparecía antes? Bueno, porque no está programado el simulador para que aparezca el cartel. Me está diciendo lo mismo, ¿no? Fíjate que dice, si yo aprieto el botón, me dice, está conduciendo 64 mA, mientras que la corriente máxima era de 20 mA. Y se me quemó. ¿No me falta la resistencia, profe? Sí. Claramente falta resistencia. No tenía ganas de sacar esto con la resistencia, por eso dije, hagamos de cuenta que no se va a quemar. ¿Y hay que poner 3 resistencias? Claro, una por cada LED. Sí, porque son 3 diodos digamos, 3 diodos en paralelo conectados. ¿Sí? Yo podría poner uno en el cátodo, pero ahí ¿qué pasaría? Si yo quiero prender 2 LED a la vez, reduciría la corriente, así que me conviene poner una por cada LED. Bueno, pero yo les quería mostrar otra cosa acá. ¿Por qué no está contando hasta 5? ¿Sí? Fíjense que yo apenas lo toco, explota. ¿Por qué apenas lo toco explota? Porque es importante este tema del delay. ¿Sí? Fíjense, yo le pongo un delay de 100. Inicio la simulación. Recién al cuarto explotó. ¿Vieron? Pero antes explotaba el primero. ¿Por qué? Porque esto da vuelta muy rápido. Esto, si yo no le pongo delay a esto, si yo acá comento el delay, tengo la simulación. Y Si defino el color rojo en 3, no voy a poder llegar a 5, digamos, porque va a prender el 3 apenas toque 3 veces. Supongo que tenemos el 3 definido y el 5. Sí. Si yo quiero tocar 5 y no le pongo delay grande, me va a dejar poner 3 nomás y se va a prender el rojo, no voy a poder llegar a 5. Es como que lo estemos manteniendo apretado, ¿no? Porque va pasando muy rápido la vuelta. Esto que está acá, este pedacito de código, al Arduino le debe llevar, no sé, medio milisegundo hacerlo. ¿Sí? Entonces, pongámosle para hacerlo de cuenta rápida, 1 milisegundo. Hacer esto le lleva 1 milisegundo. Entonces, cada milisegundo está dando vueltas. ¿Sí? Yo cuando aprieto el botón, no lo puedo tener apretado menos de 100 milisegundos. ¿Sí? Tengo que hacerlo muy rápido el clic para que sean 8 milisegundos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí es donde yo tengo este problema de que no puedo sostener no puedo apretarlo tan rápido. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo lo dejo apretado, lo que está pasando ahí es que me está contando 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y yo todavía no solté la primera. ¿Se entiende eso? O sea que usted puede apretar una sola vez, pero el contador cuenta muchos. Claro. ¿Por qué va a pasar eso? Porque está dando muchas vueltas el Arduino. ¿Sí? En el tiempo que yo apreté el botón y lo solté, que para mí fue rápido, para el Arduino fueron 15 vueltas. Porque dio muchas vueltas el loop, muy rápido. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Todos? ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo hago yo que eso no pase? Y bueno, una de las formas es poniendo un delay. Entonces, ¿qué pasa? Me da tiempo a mí de aprieto, suelto y recién está dando la vuelta. ¿Sí? Porque tuvo que esperar 100 milisegundos.
Entonces apreté, solté y dio la vuelta. ¿Me explico? Entonces yo le pongo un delay de 100 milisegundos y aprieto 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí explotó. ¿Sí? Los 5. Si yo le doy iniciar simulación y lo dejo apretado, explota. ¿Por qué? Porque dio 500 milisegundos, dio 5 vueltas y explotó. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces. ¿Solo se cuenta en milisegundos o puedes pasar los segundos? No, podés pasar los segundos, podés. Con el delay, con la función delay, es solamente milisegundos. Hay otras funciones que hacen delay de segundos, es el delay de microsegundos. ¿Sí? Yo acá le puedo poner 1000 al delay y ¿qué va a pasar? Falta un segundo. Va a dar una vuelta por segundo. ¿Cuál es el problema? Que lo más probable es que, por más que dé una vuelta por segundo, fíjense que yo estoy cansando de apretar y no me detecta el Arduino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy apretando por menos tiempo que un segundo. O sea, Entonces, la pulsación tendría que ser mayor de un segundo. Claro, tendría que dejar una pulsación entre 1 y 1 segundo y medio, digamos, para que no me agarre el otro. ¿Sí? Entonces debería dejar apretado 1 segundo, soltar, para que lo vaya contando. Para asegurarme que lo cuente. Si no, ¿Y no puede poner una forma de que cuente solo las veces que aprieta, no el Sí, tiempo claro. que lo aprieta? Sí, por supuesto que sí. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es parecido a lo que acabamos de hacer, ¿no? Es decir, pongo un contador y si pasa determinada cosa, creo que si era 5, prende uno, si era 10, prende el otro, si era 15, prende el otro, y si era 20, apagaba todos, algo así era. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que tener en cuenta es que ese delay sea acorde a lo que estoy haciendo, ¿sí? Si hago un delay muy grande, me voy a perder clics, y si hago un delay muy corto, voy a agarrar 2 clics por uno. O sea, un clic va a valer 2 o 3 vueltas. ¿Sí? Entonces tengo que jugar con ese valor de delay. No es así como se hace, porque ¿qué es lo que pasa? Si yo dejo apretado más tiempo, me cuenta 2, y si aprieto cortito, no me contó. No está bueno que el microondas sea así, digamos, ¿no? O que el lavarropa sea así, o que lo que sea así. Entonces yo tengo que buscar otra forma. ¿Sí? Una forma es que se le voy a dejar que la piensen ustedes. ¿Sí? Le voy a decir cómo se hace y ustedes la van a tener que escribir. El programa funciona, con el delay funciona, siempre y cuando tengan en cuenta que aprieto tengo que tener coordinado cuánto tiempo aprieto. Pero les queda como desafío tratar de encontrarle una forma a esa pulsación para que me detecte cuando aprieto y suelto. ¿Sí? Entonces, no le importa cuánto tiempo lo dejé apretado el botón, sino que entre pulsación y pulsación lo haya soltado. ¿Sí? Entonces, tengo que verificar que esté apretado, pero antes de volver a contar de vuelta, tengo que verificar que haya pasado por 0. ¿Se me explico, no? ¿Lo buscamos en internet Sí. o nos damos cuenta nosotros solos? Y traten de buscarlo ustedes solos, de darse cuenta ustedes solos. ¿Cómo lo tienen que hacer? Eso, detectando justamente el paso por 0. ¿Sí? Ustedes acá tienen un digital read, button state igual a digital read. Si button state es alto, sumarle 1 al contador. Acá tienen que agregarle algo más, que lo piensen un rato, quiero que lo piensen ustedes, que dibujen diagrama de flujo, que renieguen ahí con eso, para detectar que antes de volver a contar, me fije si el valor anterior fue 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Más o menos. Sí. No hace falta que le pongan otro while, no hace falta que le pongan otro loop. Sí hace falta que Por ejemplo, declaren- ponerle si el contador vale 1, por ejemplo, en la siguiente vuelta, después que valga 2. Claro, eso Para va a que pasar vuelva con el el contador más, pero van a tener que registrar el valor anterior de la pulsación y solamente incrementar si el valor anterior de la pulsación fue 0.
Pero estaría mal si lo hacemos con un while. Si anda, ¿no? Digo que no hace falta, pero prueben. Ok. Profe, si no es mucho pedir, podría subir esta clase hoy. Bueno, Gracias. sí, la subo hoy. Así ya la pueden repasar. Profe, ¿y el otro Sí. botón rojo que está en la placa? ¿Para qué? Este botón es un botón de reset. Ah, Resetea la placa. Lo tienen en la placa también. Físicamente lo tienen. ¿Sí? Fíjense que está ese botón ahí. sí. Es como desenchufar y va a enchufar. Resetea la placa. Nada más. No es reset a nivel de que se borra lo que tiene grabado, ¿no? Es reset a nivel de que la desenchufe y la vuelve a enchufar. ¿Sí? ¿Se entendió la clase de hoy más o menos? Más o menos, profe. Bueno, repásenla, traten de repasarla, traten de hacer los ejercicios, así vamos ganando tiempo con Arduino, ¿sí? Arduino es un mundo, necesitaría 3 materias para enseñarle Arduino y otras 3 materias para enseñarle programación en C. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer lo que podamos con el tiempo que tenemos. Así que, bueno, depende que ustedes le pongan por su cuenta también, si no, no vamos a alcanzar. De todas formas, si no alcanzamos este semestre a hacer todo lo que queremos hacer con Arduino, no se preocupen que lo hacemos el semestre que viene también. ¿Sí? En sistemas digitales podemos corrernos un poquito también y hacer algo de Arduino. Lo vamos a hacer, pero digo, si no alcanzamos a hacer el proyecto este ¿Sistema semestre, digital es correlativa con esta o...? No. Nada de eso. No es correlativo. Bueno, me daría pena desaprobar esto y perderme. ¿Y no desaprueba esta? ¿Por qué lo vas a desaprobar? No, está dentro de todas las posibilidades. Sí, pero todavía no se preocupe por eso. Ahora yo estaría preocupado por promocionarla, ¿sí? Me ahorro un montón de trabajo si la promociono. Sí. Eso está bien. Bueno, con los trabajos prácticos voy bien, hay que ver el parcial. Bueno, hay que ver el parcial y los trabajos prácticos, así que en principio ya lo vamos a ver. Profe, Sí. profe, ¿y se acuerda que usted dijo que iba a subir como tareas como para practicar para el parcial? Sí, todavía no lo hice. No, ya lo tengo pendiente, ya lo vamos a hacer. Profe, ¿y Sí. qué pasa con las notas de los trabajos? ¿Se van sumando? Se promedian, ¿sí? Está bien. Acuérdense que una de las notas van a ser los parciales. Los prácticos, perdón. Todos los prácticos se promedian en una nota. Y la otra nota la del parcial. Y esas 2 notas hacen su promoción. Esas serían sus 2 notas nomás. Bien. ¿Dudas? Tengo que tener 8 en el trabajo práctico y 8 en el parcial para promocionar. Tal cual. Bueno, chicos, es todo por hoy, me parece, ¿no? Ha sido interesante. Sí. Lo dejo con muchas dudas, profe. ¿Cómo? ¿Con qué duda lo dejé? No, con dudas de hacer el proyecto. Ah, bueno. Ya lo vamos a ir haciendo, no se preocupe. Vamos entendiendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Ahora preocúpense por hacer los prácticos de hasta vectores, de los ejercicios que hemos estado haciendo, y estos ejercicios que le van a quedar de Arduino, ¿sí? Que se los voy a subir todo hoy, espero. Y a partir de ahí, avanzamos. Perfecto, profe. Bueno, chicos, ha sido un gusto como siempre. Cuídense. Un gusto, profe. Adiós. Cuídense, profe. que bien. Nos vemos. Buena semana. Un abrazo, chicos. Que anden bien. No, profe.